La capital del Egipto ptolemaico, Alejandría, era famosa por muchas estructuras notables, incluyendo el famoso Faro de Alejandría, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo. El Faro de Faros iluminaba el camino de los barcos. El Faro de la cultura era la Biblioteca de Alejandría. Un griego corpulento y barbudo y un muchacho delgado y moreno caminaban por las calles de Racotis, un suburbio de Alejandría también llamado la Ciudad Vieja. Era una masa de calles estrechas y enmarañadas, apretujadas entre casas torcidas y desordenadas. En una de ellas, yo servía al maestro del taller de armero, un egipcio calvo llamado Petosir, hasta que decidió venderme para comprar un etíope fuerte. Yo, así me llamaban Likin, miraba este mundo extraño con ojos muy abiertos. «Señor», grité a mi nuevo dueño. El griego siguió caminando sin prestarme atención. Parecía que no veía ni oía nada en absoluto, estando completamente absorto en sus propios pensamientos. A veces se detenía y dibujaba alguna figura en el aire con su dedo, luego continuaba caminando de nuevo, de alguna manera milagrosamente, sin chocar con la gente que venía hacia él. Esta era la persona más extraña que había visto en mi corta vida. «Señor», repetí, y tiré del borde de su manto. El griego se detuvo y me miró con tanta atención, como si me viera por primera vez. «Nunca me llames, señor», dijo después de una pausa. «No me gusta esa palabra». «¿Cómo te llaman tus esclavos, entonces?», pregunté. «No tengo esclavos», respondió el griego, y añadió con una sonrisa astuta: «Yo mismo soy un esclavo. Sí, soy esclavo de la biblioteca». Dijo esta palabra, desconocida para mí, con tanto orgullo que pensé: esta biblioteca debe ser una señora muy noble, y quizás, incluso, la esposa del rey Ptolomeo. Es cierto que había oído que la esposa de Ptolomeo se llamaba Berenice. Pero el egipcio al que servía tenía 2 esposas, una mayor y una menor. Y el rey podría tener 100 esposas, y biblioteca es probablemente la más joven y más amada. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. ¿Y qué querías preguntarme? Quería preguntar si tu casa está lejos, pero si tú mismo eres esclavo, dime, ¿dónde vive tu señora? Ella vive en el palacio. Respondió brevemente el griego, y como si olvidara mi existencia, comenzó a murmurar algo entre dientes. Entonces tenía razón, pensé, complacido con mi astucia. Ella es una reina. Y los esclavos reales viven mejor que otros. No los sobrecargan con trabajo. No los golpean con cualquier cosa. Mira, por ejemplo, este griego es un esclavo, pero se comporta como un hombre libre. Y su manto es fuerte, y sus sandalias no están gastadas. Mientras tanto, entramos en la ciudad nueva, como los habitantes de Racotis llamaban al distrito de Alejandría, que bordeaba el mar y estaba habitado por griegos. La calle era tan ancha que 2 carros tirados por caballos podían cruzarse, y aún quedaba espacio para los peatones que caminaban por ambos lados de la calle. Se podían oír idiomas de muchos países, griego, hebreo, egipcio, y qué variedad de rostros y vestimentas. Sin salir de Alejandría, uno podía ver a todos los pueblos de la tierra. La plaza frente al palacio estaba pavimentada con piedra lisa y pulida. Corrí descalzo por ella, sin miedo de lastimarme los pies. Pero solo yo estaba descalzo. Otras personas llevaban sandalias con hermosas hebillas o botas hechas de cuero fino. No corrían, sino que caminaban, como me pareció, lenta y solemnemente, como si temieran perturbar la paz de quienes vivían en esta casa enorme y hermosa. Podría haberse llamado no palacio, sino templo, porque las personas que vivían en él se consideraban no solo gobernantes de Egipto, sino también dioses, similares a aquellos que una vez gobernaron este país.
El guardia que protegía las puertas del palacio llevaba armadura dorada, pero el griego entró por las puertas como si no hubiera guardias, y el guardia le asintió amigablemente. Y aquí estábamos detrás del muro que rodeaba el Cabo Real por todos lados, como se llamaba este lugar. A la derecha había un gran edificio, a la izquierda uno un poco más pequeño. Fue hacia este que el griego dirigió sus pasos, empujó las puertas y nos encontramos en un enorme salón rodeado de columnas. Conté 9 columnas altas de piedra blanca brillante, que había oído llamar mármol. Frente a cada columna había una estatua de metal. Por alguna razón, decidí que estas eran imágenes de la señora, y me incliné ante ellas hasta la cintura. Entre las columnas había puertas altas, 8 en total, además de aquellas por las que habíamos entrado. En el medio del salón había una mesa redonda rodeada de sillas. Sus respaldos eran tan altos que las personas sentadas en ellas eran casi invisibles. Sin embargo, se podían ver hojas largas, similares a las que mi viejo amo usaba para llevar cuentas. Uno de los que estaba sentado asomó la cabeza por detrás del respaldo de su silla y preguntó: ¿Quién nos has traído, Eratóstenes? Entendí que mi compañero se llamaba Eratóstenes. Necesitas saber todo, Zoilo, respondió el griego al extraño. El muchacho se llama Likin. Luchará contra el polvo. Ven, Likin, dijo Eratóstenes poniendo su mano en mi hombro. Te explicaré tus deberes. Nos acercamos a las puertas entre 2 columnas y pasando por ellas nos encontramos en una habitación alargada, una pared de la cual estaba completamente forrada con armarios. Mi viejo amo también tenía un armario, siempre cerrado con llave. No se me permitía ni siquiera acercarme a él, y en 3 años de servicio nunca descubrí qué se guardaba en él. Pero estos armarios no tenían puertas y parecían panales gigantes. De cada celda sobresalía algún objeto que se parecía a un carcaj. ¿Has subido a árboles alguna vez?, preguntó de repente el griego. Me quedé paralizado de sorpresa. Nunca había visto árboles a los que se pudiera trepar. Espera, dijo Eratóstenes avergonzado. Sigo olvidando que vivo en Egipto. ¿De dónde habría grandes árboles aquí? Sin embargo, ¿podría subir a este armario? Miré el armario con mis ojos. Las aberturas para los carcajes eran como los peldaños de una escalera. Podría, respondí. Eso está bien, respondió Eratóstenes. Tu tarea es limpiar el armario y las cajas con un paño húmedo. Comenzarás desde abajo con el armario alfa. Luego pasarás al armario beta. Después al tercer armario, se llama gamma. Luego pasarás a delta y épsilon, zeta y eta. Y recuerda, añadió después de una pausa, las cajas deben mantenerse cerradas y colocarse de vuelta en su lugar. La biblioteca exige orden. Pronunció nuevamente el nombre de la señora con tanto respeto que decidí hacer todo como había dicho el griego. Probablemente Biblioteca es una mujer severa y valora mucho estos carcajes o cajas, como los llama el griego. Aquí tienes agua y un paño. Ponte a trabajar, dijo Eratóstenes. Y yo tengo otros asuntos. Y salió corriendo de la habitación con agilidad sorprendente para un cuerpo tan robusto. Quedando solo, eché un vistazo a los armarios confiados a mí y repetí en voz alta sus nombres extraños: alfa, beta, gamma, delta, épsilon, zeta, eta. Es cierto que la palabra delta me era familiar. Significaba triángulo y se usaba para denotar el curso inferior del Nilo, que tenía la forma de un triángulo. Pero ¿por qué se llama delta a un armario cuadrado? No podía entender esto. Mojando el paño en agua, lo escurrí cuidadosamente y me puse a limpiar o luchar contra el polvo, como había dicho Eratóstenes.
Había realmente mucho polvo. En algunos lugares yacía en una capa sólida. En otros había marcas de dedos y palmas. En él, de vez en cuando, esclavos de la biblioteca aparecían detrás de mí. Todos eran griegos barbudos. Rodeándome, se acercaban a este o aquel armario, tomaban un carcaj y se iban en silencio. También vino aquel a quien Eratóstenes había llamado Zoilo, bloqueando el camino, me dijo, y me pellizcó dolorosamente. Rápidamente le abrí paso al esclavo enfadado, y cuando pasó vi que tenía una joroba en la espalda. El jorobado se dirigió al armario Omicrón y sacó un carcaj de él. Durante el día vino muchas más veces, siempre a este armario. Sí, esta era una casa extraña, donde vivían personas extrañas. Se dedicaban a asuntos incomprensibles para mí. Por lo tanto, decidí que la señora también era una mujer inusual. Probablemente es muy rica si posee toda esta casa con un gran número de esclavos. Pensé, quedándome dormido. La señora biblioteca, parte 2. Algunos días pasaron y yo mismo me reí de mi ingenuidad. Comprendí que biblioteca no era una señora, sino un lugar para guardar libros, porque los carcajes contenían pergaminos con obras de autores. Aprendí que los escultores, ante las columnas de mármol, representaban patronas de las ciencias y artes, a quienes los griegos llaman musas. De ahí el nombre de este palacio, Museión. Además del salón para estudios y la biblioteca, tenía habitaciones para el descanso y un comedor. Las personas que inicialmente consideré esclavos de la biblioteca resultaron ser hombres eruditos, invitados a Alejandría desde varios países del mundo griego. Todos eran mantenidos por el rey Ptolomeo, quien se consideraba un mecenas de las ciencias. En otras palabras, Eratóstenes había estado bromeando entonces. Porque las personas serias también entienden las bromas. O quizás no era broma en absoluto, porque el griego dedicaba toda su vida a la biblioteca y trabajaba en ella incansablemente, como el esclavo más diligente. Y realmente no le gustaba la palabra señor, y de hecho no tenía esclavos. En cuanto a los nombres de los armarios, resultaron ser letras griegas. En el armario alfa estaban las obras de aquellos escritores y eruditos cuyos nombres comenzaban con la primera letra del alfabeto, y de hecho, la palabra alfabeto misma proviene de la combinación de las dos primeras letras, alfa y beta. Aprendí rápidamente a distinguir las letras del alfabeto, y con la ayuda de Eratóstenes, también a leer. En mi tiempo libre del trabajo, sacaba pergaminos de aquellos escritores a quienes Eratóstenes llamaba los mejores. Mis compañeros de conversación se convirtieron en Esopo, Heródoto, Esquilo y docenas de otros griegos burlones y serios. Era maravilloso que todos tuvieran sus propias voces. Estas voces sonaban dentro de mí y era imposible confundirlas. Sin salir de la biblioteca, vi las estepas escitas y los bosques de la India. Visité Atenas y Babilonia, Siracusa y Cartago, incluso aquellas ciudades que ya no existían. Una vez fui a Racotis a ver a viejos amigos. Me bombardearon con preguntas sobre cómo vivía, si los griegos me estaban ofendiendo. Les conté brevemente sobre mi vida, pero parecía que no me entendían, y añadí, no me golpean. Solo una vez alguien levantó la mano contra mí. Ya ves, dijo un viejo egipcio, los griegos siguen siendo griegos. Ya es hora de prender fuego a su palacio y expulsarlos a todos con fuego. Di un paso atrás. Mis ojos se encendieron de ira y dije, enfatizando cada palabra, no te atrevas a hablar así, la biblioteca está allí. Las palabras salieron de mí
con tal fuerza que yo mismo me asusté. Pero no podría haber actuado de otra manera. Alguien había insultado lo más precioso en mi vida. ¿Qué tipo de biblioteca?, preguntó el egipcio sorprendido. Aquella donde está reunida toda la sabiduría del mundo, respondí. ¿Y qué tiene eso que ver contigo?, preguntó otro burlonamente. Solo eres un esclavo. Sí, soy un esclavo, dije con orgullo, un esclavo de la biblioteca. Cuando regresé al museo, Eratóstenes me miró atentamente. Has cambiado, Likin, me dijo. Y eso es bueno. La biblioteca cambia a todos los que verdaderamente la sirven. No entendía completamente sus palabras entonces, pero sentía que algo importante me estaba sucediendo. Los pergaminos que leía diariamente no eran solo colecciones de palabras. Eran voces vivas de personas que habían pensado, sufrido, se habían alegrado y buscado la verdad siglos antes de mi nacimiento. Un día, mientras limpiaba el armario Teta, accidentalmente derribé un pergamino. Mientras lo volví a colocar, mis ojos cayeron sobre las primeras líneas. Era un poema de un poeta cuyo nombre aún no podía leer bien, pero las palabras me cautivaron. La mente que una vez ha aprendido a dudar, nunca más creerá ciegamente. Me quedé mucho tiempo parado, sosteniendo el pergamino en mis manos. Estas palabras parecían dirigidas directamente a mí. Había aprendido realmente a dudar de las explicaciones simples que me habían satisfecho antes. ¿Has encontrado algo interesante?, sonó la voz de Eratóstenes detrás de mí. Me volví, avergonzado de haber sido sorprendido leyendo durante las horas de trabajo. Lo siento, accidentalmente. No te disculpes, me interrumpió. ¿Qué leíste? Le mostré el pergamino. Eratóstenes sonrió. Ah, Xenófanes, un hombre sabio. Enseñaba que debemos cuestionar todo, incluso a los dioses. ¿Entiendes lo que quiere decir? Creo que quiere decir que no debemos aceptar nada solo porque alguien nos lo dijo. Exactamente. Los ojos de Eratóstenes se iluminaron. Estás comenzando a pensar como un verdadero filósofo, Likin. Desde ese día, mi relación con Eratóstenes cambió. Por las noches, cuando la biblioteca estaba silenciosa, a menudo me llamaba y me explicaba el significado de pasajes difíciles. Me contaba sobre los autores, sus vidas y pensamientos. La biblioteca no es solo una colección de pergaminos. Me dijo un día, es un lugar donde vive y crece el pensamiento humano. Cada pergamino aquí es una conversación con una gran mente. Y tú, Likin, te estás convirtiendo en parte de esta gran conversación. Estaba limpiando el armario capa cuando apareció una cara nueva en la biblioteca. Era un joven de unos 20 años, con ojos inteligentes y una expresión ansiosa. Se acercó a Eratóstenes con obvia reverencia. Maestro, dijo, soy Apolodoro de Rodas. He venido a estudiar matemáticas y astronomía. Eratóstenes saludó cordialmente al recién llegado y comenzó a mostrarle la biblioteca. Cuando pasaron por mí, oí a Apolodoro preguntar, ¿quién es este muchacho? ¿Es tu estudiante? No, respondió Eratóstenes. Es mucho más que eso. Es un verdadero servidor del conocimiento. Estas palabras me llenaron de orgullo. Ya no era solo un limpiador de armarios polvorientos. Era un guardián del mayor tesoro que poseía la humanidad, el conocimiento mismo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mis habilidades de lectura mejoraron y ahora podía leer no solo griego, sino también entender algo de latín e incluso un poco de escritura jeroglífica egipcia que Eratóstenes me enseñó en su tiempo libre. ¿Por qué pasas tanto tiempo conmigo?, le pregunté una vez. Eratóstenes permaneció silencioso por un momento, mirando hacia el puerto donde atracaban barcos de todo el Mediterráneo. Porque veo en ti lo que una vez fui, dijo finalmente. Una mente hambrienta, ávida de conocimiento. La biblioteca necesita tales personas, Likin.
no solo eruditos de familias nobles, sino cualquiera que verdaderamente ame la sabiduría. Pero solo soy un esclavo. ¿Lo eres? Preguntó con una sonrisa. ¿Quién posee tu mente, Laikin? ¿Quién controla tus pensamientos? Pensé en esta pregunta durante mucho tiempo. De hecho, nadie podía poseer mis pensamientos. En mi mente era libre de viajar a cualquier país, de hablar con cualquier filósofo, de explorar cualquier idea. Entiendo, dije en voz baja. En el sentido más importante, soy libre. Ahora realmente entiendes lo que significa ser un esclavo de la biblioteca, dijo Eratóstenes. No servimos a un amo, sino a la verdad misma. Esa noche, mientras yacía en mi cama simple en los aposentos de los sirvientes, pensé en mi vida. Solo unos meses atrás había sido un muchacho ignorante, sirviendo en un taller de armas, sin saber nada más allá de las calles estrechas de Rakotis. Ahora, todo el mundo del conocimiento humano se estaba abriendo ante mí. Pensé en los pergaminos que había leído, poemas épicos que contaban sobre héroes y dioses, obras históricas que describían el ascenso y la caída de grandes civilizaciones, tratados filosóficos que exploraban las preguntas más profundas de la existencia. Cada pergamino era una puerta a un mundo nuevo, y yo tenía la llave de todos ellos. Cuando el sueño se apoderó de mí, me hice una promesa. Dedicaría mi vida al aprendizaje, a la comprensión, a servir la gran causa del conocimiento. Sería digno de la confianza que Eratóstenes y la biblioteca habían depositado en mí. Poco sabía que esta promesa pronto sería puesta a prueba de maneras que jamás podría haber imaginado. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. La prueba llegó antes de lo que esperaba. Fue un día caluroso de verano cuando escuché por primera vez susurros de problemas en las calles de Alejandría. Las tensiones políticas estaban aumentando entre los egipcios nativos y los gobernantes griegos. Algunos hablaban de rebelión, otros de medidas duras del palacio. Estaba trabajando en la biblioteca limpiando cuidadosamente los pergaminos del armario Mu cuando Zoilo se acercó a mí. Su burla habitual fue reemplazada. Me dijo en voz baja, hay rumores en la ciudad. Si eso sucede, debes saber ahora eres uno de nosotros. ¿Sirves a la biblioteca? Asentí, sin entender completamente lo que quería decir. Pero conforme pasaron los días, la atmósfera en Alejandría se volvió más tensa. Los barcos en el puerto ondeaban banderas de emergencia, los comerciantes cerraban sus tiendas temprano y grupos de hombres furiosos se reunían en las plazas de Rakotis. Una noche, mientras caminaba de vuelta al Museión después de un recado en la ciudad, fui detenido por un grupo de jóvenes egipcios. Reconocí a uno de ellos, Keti, quien había trabajado junto a mí en el taller de Petosir. «Likin», gritó, «te hemos estado buscando. Mañana por la noche atacaremos contra los opresores griegos. Vamos a quemar su precioso palacio y expulsarlos al mar. Eso incluye tu biblioteca», añadió otro con una sonrisa cruel. «Todos esos pergaminos harán excelente leña. Mi sangre se heló. La biblioteca, con todos sus pergaminos irreemplazables, sus siglos de sabiduría acumulada, su voz del conocimiento humano, destruida para siempre». El pensamiento era insoportable. «No podéis hacer eso», dije, tratando de mantener mi voz firme. «La biblioteca pertenece a toda la humanidad, no solo a los griegos». «Escuchadlo», se rió Keti. «El esclavo muchacho se ha vuelto más griego que los propios griegos». «No soy griego», respondí firmemente. «Soy egipcio, como vosotros. Pero también soy algo más. Soy un servidor del conocimiento. Y el conocimiento no tiene nacionalidad.
Palabras bonitas, se burló el líder del grupo. Pero cuando el fuego arda, tu precioso conocimiento se convertirá en cenizas igual que todo lo demás. Me dejaron allí parado, conmocionado hasta la médula. Tenía que avisar a la biblioteca. Tenía que protegerla de alguna manera. Pero ¿cómo podía un joven esclavo resistir contra toda una rebelión? Corrí de vuelta al museo tan rápido como mis piernas me lo permitían. Encontré a Eratóstenes en su estudio, trabajando a la luz de una lámpara en cálculos que cubrían varios pergaminos. Maestro, jadeé, olvidando su aversión al título en mi urgencia, habrá un ataque mañana por la noche. Planean quemar la biblioteca. Eratóstenes levantó la vista de su trabajo, su rostro grave. Lo sé, dijo tranquilamente. Hemos recibido advertencias del palacio. Los guardias del rey Ptolomeo están preparando defensas. ¿Pero qué hay de los pergaminos? ¿Qué hay de la biblioteca? Algunos pergaminos serán trasladados a un lugar seguro, respondió. Pero la mayoría tendrá que permanecer aquí y confiar en los dioses. Debe haber algo más que podamos hacer. Insistí. Eratóstenes se levantó y puso sus manos en mis hombros. Liquín, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre la naturaleza del conocimiento? Que no existe solo en pergaminos, sino en las mentes de las personas. Recité, exactamente. La verdadera biblioteca no es este edificio, estos armarios, estos pergaminos. La verdadera biblioteca está aquí. Se tocó la sien. Y aquí, señaló mi cabeza, y en las mentes de todos los que han aprendido de estos textos. Quiero decir, que incluso si queman cada pergamino, el conocimiento vive en nosotros. Nosotros somos la biblioteca, Liquín. Somos sus guardianes y su futuro. Esa noche no pude dormir. Vagué por los pasillos del museo, mirando los armarios familiares, tocando los pergaminos que había llegado a conocer tan bien. Cada uno representaba años o décadas de pensamiento y creatividad humana. ¿Cómo podían ser destruidos en una sola noche de locura? Cuando se acercó el amanecer, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No me quedaría simplemente parado observando. Si el conocimiento era verdaderamente inmortal, como enseñaba Eratóstenes, entonces correspondía a aquellos que lo amaban asegurar su supervivencia. Comencé a visitar sistemáticamente cada armario, no para limpiar, sino para memorizar. Había descubierto durante los meses que poseía un don inusual. Podía recordar pasajes completos después de leerlos solo unas pocas veces. Ahora usaba esta habilidad como nunca antes. Memoricé las líneas de apertura de la Ilíada, los argumentos lógicos de Aristóteles, las observaciones geográficas de Heródoto, los principios matemáticos de Euclides. Hora tras hora, comprometía la memoria tanto como pude retener. Otros eruditos, notando mi actividad, comenzaron a entender lo que estaba haciendo. Algunos se unieron a mí, recitando pasajes importantes en voz alta para fijarlos en sus memorias. La biblioteca, usualmente tan silenciosa y contemplativa, se llenó del sonido de voces, preservando conocimiento a través del método más antiguo de todos, la memoria humana. Cuando llegó la noche, podíamos ver el resplandor de antorchas reuniéndose en Racotis. El sonido de voces furiosas se llevaba en el aire nocturno. La rebelión había comenzado. Los guardias de Ptolomeo tomaron sus posiciones alrededor del barrio del palacio. Los eruditos se reunieron en el salón principal del museo, algunos agarrando sus pergaminos más preciosos, otros con las manos vacías pero con mentes llenas de sabiduría memorizada. Pase lo que pase esta noche. Eratóstenes se dirigió a nosotros. Recordad esto. Somos los herederos de siglos de pensamiento humano. Llevamos dentro de nosotros las voces de poetas y filósofos, matemáticos e historiadores. Mientras vivamos, ellos viven. Mientras recordemos, no son olvidados. El ataque, cuando llegó, fue rápido y feroz.
Podíamos oír el choque de armas, los gritos de hombres luchando, el crepitar de llamas desde la dirección del palacio, pero el propio Museion fue respetado. Quizás los rebeldes reconocieron su valor, o quizás los guardias fueron más efectivos de lo que habíamos esperado. Por la mañana, la rebelión había terminado. Muchos habían muerto, pero la biblioteca sobrevivió. Cuando caminé por sus pasillos en la luz del amanecer, me di cuenta de que ya no era la misma persona que había entrado por esas puertas meses atrás como un muchacho esclavo ignorante. Me había convertido en algo nuevo, una biblioteca viviente, un repositorio humano de conocimiento. Los pergaminos a mi alrededor eran preciosos, pero no más preciosos que la sabiduría que ahora llevaba en mi mente y corazón. «Te las arreglaste bien anoche», dijo Eratóstenes, encontrándome parado frente al armario alfa donde todo había comenzado. «Hice lo que tenía que hacer», respondí, «lo que la biblioteca requirió de mí. ¿Y ahora? ¿Qué harás ahora?» Miré a mi alrededor a los armarios familiares, los eruditos regresando a su trabajo, el sol de la mañana entrando por las ventanas sobre el suelo de mármol. «Ahora continúo sirviendo», dije, «porque finalmente entiendo lo que quisiste decir cuando te llamaste esclavo de la biblioteca. No es esclavitud, es la forma más alta de libertad. La libertad de servir a algo más grande que uno mismo». Eratóstenes sonrió, la misma sonrisa orgullosa que me había dado ese primer día cuando demostré que podía subir al armario. «Sí, Li Qin», dijo, «ahora realmente entiendes. Bienvenido a la biblioteca eterna, la que nunca puede ser destruida, porque vive dentro de nosotros». Y así continué mi servicio, ya no como un mero limpiador de pergaminos polvorientos, sino como un guardián del propio conocimiento humano. La biblioteca me había hecho libre, y en mi libertad elegí servirla para siempre. La señora biblioteca, parte 4. Los años pasaron como páginas que se vuelven en un manuscrito antiguo. Crecí de muchacho a joven, y mi comprensión de la verdadera naturaleza de la biblioteca se profundizó con cada estación que pasaba. La rebelión había sido solo una de las muchas pruebas que pusieron a prueba nuestra dedicación a preservar el conocimiento. Bajo la guía de Eratóstenes, aprendí no solo a leer y memorizar, sino a pensar críticamente sobre lo que aprendía. Comencé a entender las conexiones entre diferentes campos del conocimiento, cómo las matemáticas se relacionaban con la astronomía, cómo la historia informaba la filosofía, cómo la poesía capturaba verdades que los meros hechos no podían expresar. Una mañana de otoño, Eratóstenes me llamó a su estudio. Había envejecido visiblemente en los últimos años y podía ver el peso de sus responsabilidades en las líneas alrededor de sus ojos. «Li Qin», me dijo, «tengo algo importante que discutir contigo. El rey Ptolomeo ha quedado impresionado por los informes de tu dedicación y habilidades. Ha ofrecido concederte tu libertad y patrocinar tu educación como un erudito completo del Museion». Me senté en silencio atónito. La libertad, el sueño de todo esclavo, me estaba siendo ofrecida. Pero extrañamente sentí no alegría sino confusión. «¿Qué significaría eso?», pregunté finalmente. «Significaría el reconocimiento de lo que ya te has convertido», respondió Eratóstenes. «Tendrías el estatus y privilegios de un erudito libre. Podrías perseguir cualquier área de estudio que te interesase. Incluso podrías dejar Alejandría si quisieras, para estudiar en Atenas o Rodas o en cualquier lugar del mundo griego. ¿Y si me niego?». Eratóstenes pareció sorprendido. «¿Por qué te negarías? Esto es con lo que sueña todo esclavo educado». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el puerto donde barcos de tierras lejanas traían nuevos pergaminos y nuevas ideas a nuestra biblioteca. «¿Por qué?», dije lentamente, elaborando mis pensamientos mientras hablaba. «He aprendido que la verdadera libertad no se trata de estatus legal o reconocimiento social. Se trata de elegir a qué servir. Y ya he elegido. ¿Permanecerías esclavo por elección? Permanecería lo que siempre he sido,
un servidor del conocimiento. Que sea legalmente libre o esclavo no hace diferencia para mi verdadera vocación. Eratóstenes permaneció callado durante un largo momento. Luego sonrió, y vi en sus ojos el mismo orgullo que había mostrado cuando primero subí al armario para limpiar los pergaminos. Has aprendido la lección más profunda que la biblioteca puede enseñar, dijo. Que la sabiduría no reside en lo que poseemos, sino en lo que nos posee. Permanecí en mi posición humilde, pero mi papel en la biblioteca continuó evolucionando. Los eruditos más jóvenes comenzaron a buscarme, no por mis credenciales oficiales, pues no tenía ninguna, sino por mi conocimiento profundo de la colección y mi habilidad para encontrar conexiones entre textos aparentemente no relacionados. Me convertí en un puente entre los eruditos formales y la sabiduría viviente de la propia biblioteca. Cuando un joven matemático necesitaba entender el contexto histórico del trabajo de Euclides, venía a mí. Cuando una filósofa quería rastrear el desarrollo de una idea a través de múltiples autores, buscaba mi ayuda. Cuando Apolodoro, ahora un astrónomo logrado, necesitaba encontrar observaciones antiguas de fenómenos celestiales, yo podía guiarlo exactamente a los pergaminos correctos. Un día llegó un nuevo erudito de Atenas, una joven mujer llamada Hipatia, cuya reputación como matemática ya había llegado a Alejandría. A diferencia de muchos de los eruditos varones, ella no me desestimó como meramente un sirviente, sino que reconoció inmediatamente que poseía conocimiento que no podía encontrarse en ningún pergamino único. Eres la memoria de la biblioteca, me dijo durante nuestra primera conversación. Mantienes en tu mente no solo el contenido de estos pergaminos, sino sus relaciones entre ellos, su lugar en la gran conversación del pensamiento humano. Trato de servir a esa conversación, respondí modestamente. No, dijo firmemente, eres parte de esa conversación. Tus percepciones, tus conexiones, tu comprensión, estas cosas se suman al total del conocimiento humano tan seguramente como cualquier tratado formal. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva sobre mi papel. Comencé a ver que mis años de servicio humilde me habían dado algo único, una visión comprensiva del conocimiento humano que ningún especialista, por brillante que fuera, podía poseer. Comencé a escribir mis observaciones y percepciones, no en el estilo formal de tratados académicos, sino como reflexiones personales sobre los patrones que veía emergiendo de la vasta colección de pensamiento humano. Escribí sobre los temas recurrentes que aparecían en diferentes culturas y siglos, sobre las preguntas que cada generación parecía compelida a hacer, sobre la evolución de las ideas a través del tiempo y el espacio. Estos escritos comenzaron a circular entre los eruditos, copiados y compartidos informalmente. Me asombré al descubrir que otros encontraban valor en mis observaciones simples, que mi perspectiva como servidor de la biblioteca me había dado percepciones que no estaban disponibles para aquellos que se acercaban al conocimiento desde posiciones de poder y privilegio. Una noche, mientras trabajaba tarde en la biblioteca, encontré a Zoilo, el erudito jorobado que una vez me había pellizcado por bloquear su camino. Ahora estaba muy viejo, su rostro marcado por años de estudio. «Sabes, muchacho», me dijo, «te debo una disculpa». «¿Por qué?», pregunté, genuinamente sorprendido. «Por pensar que era solo un esclavo. Veo ahora que entendiste la verdadera naturaleza de la biblioteca mucho antes que el resto de nosotros. Viste que no se trataba de estatus o credenciales o aprendizaje formal. Se trataba de servicio a algo más grande que nosotros mismos». Me conmovieron sus palabras, pero también me entristecí. Me llevó años entender eso, dije. Y aún estoy aprendiendo. Esa es la marca de un verdadero erudito, respondió con una sonrisa. En el momento en que piensas que has aprendido todo, no has aprendido nada. Conforme envejecí,
asumí más responsabilidad por entrenar a nuevos sirvientes y eruditos junior en los caminos de la biblioteca. Les enseñé no solo las habilidades prácticas de manejar pergaminos y organizar conocimiento, sino los principios más profundos que Eratóstenes me había enseñado, que el conocimiento pertenece a toda la humanidad, que la sabiduría se encuentra en las preguntas tanto como en las respuestas, que el mayor aprendizaje viene del servicio humilde a la verdad. Mis estudiantes llegaron a llamarme el catálogo viviente, un título que me habría avergonzado en mi juventud, pero que ahora llevaba con orgullo. Era de hecho un catálogo, pero viviente, capaz de hacer conexiones y extraer percepciones que ningún índice escrito podía proporcionar. Un día de primavera llegó la noticia de que Eratóstenes había muerto en su sueño. El gran erudito que había tomado a un muchacho esclavo confundido y le había mostrado las maravillas del conocimiento humano se había ido. Sentí como si la propia biblioteca hubiera perdido su voz. Pero mientras me paraba en el gran salón, mirando los armarios que había limpiado por primera vez tantos años atrás, me di cuenta de que el mayor regalo de Eratóstenes para mí no había sido el conocimiento mismo, sino la comprensión de cómo servirlo. La biblioteca continuaría a través de guerras y rebeliones, a través del ascenso y caída de reinos, a través de todos los cambios que el tiempo traería. Y mientras hubiera personas dispuestas a dedicar sus vidas a preservar y transmitir el conocimiento humano, la conversación que comenzó en este lugar nunca terminaría. Ya no era el muchacho esclavo asustado que una vez confundió la biblioteca con una mujer. Ahora era su guardián, su memoria, su voz viviente, y al servirla, había encontrado la libertad más profunda posible, la libertad que viene de dedicar la vida de uno a algo eterno e infinitamente valioso. Los pergaminos a mi alrededor contenían los pensamientos de miles de grandes mentes, pero había aprendido la verdad más importante de mi propia experiencia, que el conocimiento no es algo que poseemos, sino algo que nos posee. Y cuando nos rendimos a esa posesión nos convertimos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, la búsqueda humana infinita de comprensión y verdad. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. En los años finales de mi vida, cuando mi cabello se volvió blanco y mis manos menos firmes, a menudo reflexioné sobre el extraordinario viaje que me había llevado desde las calles estrechas de Rakotis al corazón de la biblioteca más grande que el mundo había conocido jamás. Nuevas generaciones de eruditos vinieron y se fueron. Algunos recordaban a Eratóstenes por sus estudios, pero para la mayoría él era solo un nombre asociado con ciertos principios matemáticos. Pocos conocían al hombre que había tomado a un muchacho esclavo y lo había transformado en un guardián del conocimiento. Pero la biblioteca perduró como siempre lo había hecho. Nuevos pergaminos llegaron de tierras lejanas, nuevas ideas desafiaron viejas suposiciones, y la gran conversación del pensamiento humano continuó evolucionando y creciendo. Había entrenado a docenas de sucesores a lo largo de los años, transmitiendo no solo el conocimiento práctico de organizar y preservar pergaminos, sino la comprensión más profunda de lo que significaba servir a algo más grande que uno mismo. Algunos eran esclavos, como yo había sido, otros eran eruditos nacidos libres, pero todos compartían la misma hambre de conocimiento y la misma dedicación a su preservación. Una de mis mejores estudiantes era una joven egipcia llamada Merit, que había nacido libre, pero eligió trabajar en la biblioteca por su amor a los textos antiguos. Había aprendido a leer jeroglíficos, egipcio demótico, griego y latín, haciéndola invaluable para preservar la sabiduría egipcia nativa
que estaba siendo cada vez más olvidada conforme la cultura griega dominaba Alejandría. Maestro Likin, me dijo un día hacía mucho tiempo que había dejado de protestar por el título. He estado pensando en algo que me enseñaste, que el conocimiento no tiene nacionalidad, pero ¿no hay algo valioso en preservar la sabiduría distinta de cada cultura? Era exactamente el tipo de pregunta que me hacía sentir orgulloso de ser su maestro. ¿Qué piensas tú?, pregunté, a la manera socrática que Eratóstenes me había enseñado. Pienso, dijo cuidadosamente, que el conocimiento es como un gran río alimentado por muchos arroyos. Cada cultura contribuye con sus propias aguas, pero todas fluyen juntas hacia el mismo destino, la comprensión. ¿Y cuál es ese destino? ¿La verdad?, respondió sin vacilación. No la verdad parcial, no la verdad como se ve desde una perspectiva, sino la verdad más completa que las mentes humanas pueden captar cuando trabajan juntas a través de todas las fronteras. Sonreí, sintiendo la satisfacción que viene de ver a un estudiante superar a su maestro. Entonces entiendes por qué la biblioteca debe dar la bienvenida a pergaminos en todos los idiomas, ideas de todas las naciones, sabiduría de todas las tradiciones. Conforme mi fuerza comenzó a fallar, pasé más y más tiempo simplemente sentado entre los armarios, sintiendo la presencia de todas las grandes mentes cuyos pensamientos me rodeaban. A veces imaginaba conversaciones con autores muertos desde hacía mucho, discutiendo sus ideas como si estuvieran sentados a mi lado. Hablé con Homero sobre la naturaleza del heroísmo, con Heródoto sobre el ascenso y caída de las civilizaciones, con Euclides sobre la belleza de la verdad matemática. En mi mente todos estaban aún vivos, sus voces tan claras y distintas como habían sido cuando primero aprendí a escucharlas en las palabras de los pergaminos. Una tarde particularmente silenciosa, cuando el sol se filtraba oblicuamente por las ventanas de la biblioteca, proyectando largas sombras entre las columnas, tomé una decisión que había estado contemplando durante meses. Era hora de escribir mi propia historia, no como un tratado formal, sino como un testimonio del poder transformador del conocimiento. Quería que las generaciones futuras entendieran que el mayor tesoro de la biblioteca no era ningún pergamino único o colección de pergaminos, sino el espíritu de investigación y dedicación que animaba a todos los que verdaderamente la servían. Quería que supieran que la sabiduría podía venir de los orígenes más humildes, que un esclavo podía convertirse en filósofo, que el servicio podía ser la forma más alta de libertad. Escribí lentamente, cuidadosamente, tratando de capturar no solo los eventos de mi vida, sino su significado más profundo. Escribí sobre el muchacho que había confundido la biblioteca con una mujer, sobre la revelación de entender lo que la biblioteca verdaderamente era, sobre el despertar gradual de mi mente a las maravillas del pensamiento humano. Más importante aún, escribí sobre la lección que me había llevado años entender completamente, que el conocimiento no es algo que poseemos, sino algo que nos posee, y que cuando nos rendimos a esa posesión, nos convertimos en parte de la búsqueda humana, eterna, por la verdad. Cuando terminé de escribir, llamé a Merit y le entregué el pergamino. Este es mi regalo a la biblioteca, le dije. No mi mayor contribución quizás, pero sí la más personal. Desenrolló el pergamino y comenzó a leer. Mientras leía, vi lágrimas formándose en sus ojos. Maestro, dijo, esto es hermoso, pero también está incompleto. ¿Qué quieres decir? La historia no ha terminado. Aún estás aquí, aún enseñando, aún sirviendo a la biblioteca. La historia continúa mientras tú continúes. Miré alrededor del gran salón una última vez, a los armarios que había limpiado cuando era muchacho, a los pergaminos que había leído y releído incontables veces,
a los eruditos inclinados sobre su trabajo, exactamente como los había visto hacer durante décadas. Tienes razón, dije, la historia nunca realmente termina, solo pasa de una generación a la siguiente. Cada persona que dedica su vida al conocimiento se convierte en parte de la misma historia eterna. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todas las vidas que habían sido tocadas por la biblioteca. Eruditos que habían partido para establecer escuelas en otras ciudades, llevando consigo los principios que habían aprendido en Alejandría, estudiantes que habían regresado a sus países natales con nuevas ideas que cambiarían la forma en que la gente pensaba sobre el mundo, incluso sirvientes humildes como yo, que habían encontrado en la biblioteca un propósito y significado que transformó toda su existencia. El edificio físico podría un día desmoronarse, los pergaminos podrían perderse por el fuego, o la guerra, o simple deterioro, pero el espíritu de investigación, el amor por la sabiduría, la dedicación a la verdad, estos eran inmortales. Sobrevivirían en las mentes y corazones de todos los que habían sido tocados por la magia de la biblioteca. Cerré los ojos y me sentí rodeado no por paredes de piedra y armarios de madera, sino por la presencia invisible de todo el conocimiento humano, pasado, presente y aún por venir. Ya no era solo Laikin, el muchacho esclavo de Rakotis. Era parte de algo infinito y eterno, una sola voz en el gran coro del pensamiento humano que había estado cantando desde que la primera persona miró las estrellas y se preguntó sobre su naturaleza. Al servir a la biblioteca, había encontrado mi lugar en ese coro, y aunque mi voz individual sería un día silenciada, la canción misma continuaría para siempre, llevada adelante por nuevas voces, nuevas mentes, nuevos buscadores de la verdad. Este era mi legado, nuestro legado. No cualquier descubrimiento o logro particular, sino la participación en la búsqueda humana infinita para entendernos a nosotros mismos y nuestro mundo. Todos éramos sirvientes de esa búsqueda, todos esclavos de esa magnífica obsesión con el conocimiento y la verdad. Y en ese servicio habíamos encontrado la libertad más profunda de todas, la libertad de ser parte de algo mucho más grande que nuestros seres individuales, algo que sobreviviría a imperios y civilizaciones y quizás incluso a la humanidad misma. La señora biblioteca había sido de hecho una gran señora a la que servir. Había exigido todo de nosotros, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra devoción, nuestras vidas, pero a cambio nos había dado algo más allá de todo precio: el conocimiento de que nuestras vidas tenían significado, que nuestro trabajo tenía valor, que éramos parte de la aventura más grande en la historia humana, la aventura de aprender y entender. Cuando el sueño me venció esa noche, susurré una oración de gratitud a cualesquiera dioses que pudieran estar escuchando, agradeciéndoles por el privilegio de haber servido en la biblioteca más grande que el mundo había conocido jamás, y por haber aprendido el verdadero significado de la libertad a través de una vida de servidumbre voluntaria al conocimiento y la verdad. Merit me encontró a la mañana siguiente, en paz en mi sueño, con una leve sonrisa en mi rostro. Dijo después que parecía un hombre que había completado una gran obra y estaba satisfecho con lo que había logrado. Me enterraron en el cementerio de los eruditos, fuera de Alejandría, con una piedra simple que llevaba solo mi nombre y la inscripción «Servidor de la biblioteca». Era todo lo que siempre había querido ser y todo lo que jamás necesitaría ser recordado. Pero Merit tenía razón. La historia no terminó con mi muerte. Continuó en su trabajo y en el trabajo de todos los que vinieron después, cada uno añadiendo su propia voz a la gran conversación, cada uno sirviendo a su manera a la búsqueda humana eterna por el conocimiento y la comprensión. La biblioteca vivió y en ella todos nosotros vivimos para siempre, parte del magnífico tapiz del pensamiento y la sabiduría humana
que ningún fuego podía quemar, ningún tirano podía destruir, ningún paso del tiempo podía disminuir. Habíamos servido a la señora biblioteca y ella nos había hecho inmortales.